Quisiera traer al escenario Mark Skinner, que ya fue presentado, y tiene una sesión a profundidad para demostrar estos conceptos y verlos desde diferentes puntos de vista. Y yo estoy segura que va a ser muy informativa y vamos a dejar tiempito al final para preguntas y respuestas y para tener una discusión. Mark, tienes la palabra. Good morning, buenos días para todos. It is a great pleasure to be here in Colombia. Segunda viaje a Cartagena. Gracias por la invitación. Lo siento, pero mi español no es suficiente para, dígame mi charla en español, in English. So hopefully you all have. Bueno, espero que todos ustedes tengan los dispositivos de traducción. Voy a continuar en español y lo que les voy a hablar hoy es cuidado centrado en el paciente. Y agradezco la introducción de Sara. Como se mencionó, yo vengo del mundo de hemofilia. Yo vivo con VIH y con hemofilia severa y otras condiciones crónicas que vienen de vivir con la hemofilia. Entender el rol de los pacientes en el sistema de salud es algo que ha sido sumamente importante para mí durante los años. La hemofilia es una condición hereditaria. Tengo una amplia tradición de hemofilia en mi familia. Para los que no saben, a mi sangre le hace falta los factores que necesitan para coagular y por eso las manifestaciones químicas son hemorragia interna en las articulaciones, en los diferentes órganos que pueden conllevar a una alta morbilidad y mortalidad. Cuando yo nací, mi expectativa de vida era hasta los años 20, pero con los avances médicos, hoy puedo estar aquí con ustedes y he tenido más que una docena de cirugías ortopédicas por los daños causados durante los años. Entonces, bien, durante el tiempo, la hemofilia, o sea, mi travesía empezó en 1960. Antes solo teníamos plasma fresca o sangre y fue mucho más adelante que se hicieron los descubrimientos para los concentrados de sangre y ahorita estamos en el cúspide de terapia de genes o curas funcionales para la hemofilia, a pesar de que todavía no hemos llegado allá. Entonces, esto realmente me lleva al concepto de toma de decisiones compartidas. No espero que lean al detalle esta diapositiva, pero donde ven los chulitos, si ven las diferentes condiciones, los diferentes tipos de poblaciones de pacientes, que hay una gama de opciones para cada uno. Y por ende, no hay una sola decisión correcta y cada decisión viene con sus beneficios, sus consideraciones, sus cargas y por ende necesitamos una buena toma de decisiones para ayudarle a los médicos y a los pacientes a resolver este proceso. Estos son los titulares, el pacientes, resultados. Me encanta cómo se describe en esta diapositiva porque no es solo el paciente. A mí me gusta el cuidado centrado en las personas. Yo primero soy un paciente, una persona, luego un paciente, y de esto se trata. Es de asegurarnos que yo esté reflejado en mis decisiones de salud como una persona completa, no alguien sentado al frente de un médico con un problema médico, nada más. Soy una persona antes que paciente. Entonces, el paciente como aliado, perdón, y esto me lo voy a quitar, perdón, un segundito, para poder ver la pantalla. El concepto de pacientes como aliados es realmente lo que yo creo que se trata, el cuidado centrado en el paciente y tener una mayor participación de los pacientes para empoderarlos y para ayudarles a entender cómo se puede integrar la cura en sus propias vidas y que la voz del paciente sea de hecho importante y esencial para determinar y definir el valor. El otro gran concepto que es bastante popular alrededor del mundo y que está creciendo en importancia es el concepto de equidad en salud. La Organización Mundial de la Salud habla sobre las necesidades de eliminar las inequidades que diferencian a los individuos con base en su enfermedad, su condición y donde viven. Y esto también aplica para aquellos que viven con desórdenes hemorrágicos como la hemofilia, hereditarios. Mi vida no tendría que ser diferente que las de aquellos que no están afectados por un trauma hemorrágico y lo hacemos con intervención y gestión hoy en día, pero todo esto debe alinearse sobre cuáles son mis metas y mis aspiraciones individuales para poder personalizar el cuidado de salud para poder satisfacer mis necesidades. Entonces, cuando nosotros pensamos en las aspiraciones, realmente es una cuestión de perspectiva.
lo que piensa el profesional de la salud y lo que yo pienso como paciente puede que sean dos cosas diferentes y debemos asegurarnos que tengamos un entendimiento. Entonces, el individuo que está en el bote va a estar muy contento cuando por fin encuentre la tierra, pero igual puede ser la persona que está en tierra, que está emocionada de que encontró una embarcación, un bote. Entonces, debemos saber desde qué perspectiva lo estamos viendo. Y de hecho, la FDA, esto es una cita de la FDA en los Estados Unidos, donde valida prácticamente ese concepto, donde los pacientes tienen una perspectiva única y esta perspectiva debe ser considerada. Entonces, los pacientes, de hecho, están sujetos, son expertos de su propia enfermedad por su experiencia de vida, especialmente aquellos que tienen enfermedades crónicas de por vida. Entonces, yo tengo muchas metas en mi vida, pero también tengo metas para mi tratamiento y cada meta individual va a ser diferente. Puede ser que quiera una mejor calidad de vida, tal vez liberarme de las hemorragias, quizás quiero reducir la carga del tratamiento. Mi tratamiento ha sido históricamente IV, infusión IV 3 o 4 veces por semana, lo cual puede quitarme media hora, una hora cada vez. Y eso no es divertido para nadie. Es difícil adherirse a esta terapia. Entonces, entender lo que el paciente quiere lograr es muy importante. Pero también es importante entender que no todos los pacientes son los mismos. Los individuos pueden ser diferentes. Y yo espero que con estas imágenes sus ojos vayan inmediatamente a los niños, ¿cierto? Pensando en qué va a ser ese niño, pero también podría ser el papá, la persona mayor que tiene hemofilia, que simplemente quiere poder jugar y participar en la vida de sus hijos. Entonces debemos entender que en las diferentes etapas de vida cambian las metas y debemos personalizarlas y modificar el cuidado en salud para poder lograrlo. Entonces el concepto tradicional paternalista de la salud, conversación en una sola vía, donde ustedes como profesionales médicos o de la salud dicen, este es el diagnóstico, este es el tratamiento, aquí está la prescripción, vaya y lo hace, y el paciente dice, sí, esto realmente ha cambiado. Y hoy en día es una comunicación bidireccional la que estamos tratando de lograr, donde hay un proceso de educación y de empoderamiento, donde el paciente educa al médico sobre sus metas y el paciente, el doctor al médico, al paciente, sobre cuáles son las intervenciones médicas que están disponibles y juntos se ponen de acuerdo sobre cuáles son los resultados y las metas que quieren lograr. Entonces, simplemente dicho, hay muchas definiciones, pero básicamente la toma de decisiones compartidas es un proceso de 3 pasos. El profesional de la salud comparte información sobre cuáles son los tratamientos disponibles y las intervenciones, tal vez un medicamento, tal vez un tratamiento, tal vez otros cambios adaptativos de la vida, y el paciente comparte cuáles son sus metas. Mi meta era ser un abogado, que es un trabajo sedentario, y para daño a las articulaciones no es tan grave, pero si mi carrera es una carrera activa, una carrera que requiere de esfuerzo físico, necesito que mis profesionales de la salud me apoyen, y una vez mis valores, preferencias y metas estén claras, juntos los dos, paciente y proveedor de salud, deciden cuál es el curso correcto de decisión. Entonces, la toma de decisiones compartidas no va a funcionar en todas las instancias clínicas, por supuesto. Debe utilizarse en aquellos escenarios donde hay más de una opción de una decisión. Puede que no sea la correcta, pero si se alinea, esta toma de decisiones compartidas es fantástica para utilizarla. Algunos de los beneficios claves de toma de decisiones compartidas es apartarnos del concepto de que una talla le sirve a todos. Cuando yo nací, realmente solo había un tratamiento, transfusión de sangre, saqué un poquito de beneficio, tal vez me mantuvo con vida, sí, pero realmente no había mucho por debatir. Pero hoy en día estamos en una era en particular con una gran cantidad de enfermedades donde hay múltiples opciones. Entonces, se está tratando el paciente, no la enfermedad. Se está tratando un individuo, una persona. El concepto de que una talla le sirve a todos ya no funciona. No hay soluciones únicas. Así que estamos mucho más allá de esa relación transaccional, que es como una relación de negocios, a una alianza, donde es una conversación en 2 vías. Y realmente que haya una simetría equitativa entre ambas partes, entre ambos aliados, socios. Hay mucha literatura. Si ustedes ponen en Google toma de decisiones compartidas, se les va a acabar las páginas y va a recibir más resultados de lo que puede uno leer. Pero hay un par de modelos que yo quiero resaltar y he escogido 2 que me gustan bastante, pero la meta general es tomar las decisiones con base en las preferencias compartidas. Eso se llama el Three Talk Bottle, y la parte superior
de este círculo es una charla en equipo. Esto básicamente describe lo que acabo de decir, donde los individuos que están participando en la decisión de salud, el paciente y todos los proveedores de salud o profesores de salud, en mi caso, un equipo multidisciplinario, y trabajamos como equipo y discutimos las opciones y discutimos la situación, cuál es la ciencia, cuáles son mis metas como persona. Luego pasamos al paso número 2, que es las opciones. Charlamos sobre cuáles son las opciones sobre la mesa y luego las comparamos, sopesamos los beneficios, discutimos las alternativas y luego pasamos a una decisión. Y el ciclo empieza nuevamente a medida que pasamos por las diferentes etapas de la vida, pero la toma de decisiones compartidas se basa en un par de cosas esenciales. Escucha activa, no solo simplemente haciendo las mociones. Los individuos deben estar capacitados para escuchar tanto los pacientes como los profesionales de la salud para entender qué pasa, y una deliberación minuciosa. El profesional de la salud tiene que sentirse como de no ser paternalista y que siempre el médico es el experto. No, esto se construye con la noción de que los pacientes también son expertos sobre su propia condición y su situación. El otro modelo viene de HRQ, que es la Agencia Federal de los Estados Unidos, que es la metodología SHARE de 5 pasos. Son 5 pasos. Lo primero es SEEK, que es buscar la participación del paciente. Eso es muy importante. No todo paciente va a tener la capacidad, debido a algunas barreras culturales, debido a la educación, analfabetismo o incluso la disposición de participar. Hay simplemente pacientes que dicen, doc, dígame qué hago y lo haré. Y hay otros pacientes que realmente quieren entender. Hay que entender el paciente primero. No le puede forzar al paciente si no están dispuestos a participar en su proceso. Luego se exploran las alternativas. Esto es compartir el conocimiento desde los médicos. Esas son las opciones, las decisiones. Y luego el paciente dice, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Qué me ayuda de todas estas opciones a lograr mi meta? Se toma la decisión juntos y se repite el ciclo nuevamente. Entonces suena como si consume mucho tiempo, y sí lo es. Los sistemas de salud deben construirse alrededor del marco para poder permitir que tanto doctor como paciente tengan el tiempo para hacerlo. Yo creo que la primera vez que se hace sea la que más consuma más tiempo para el paciente y para el profesional de la salud, pero se vuelve rutinario y se puede embebir en todas las conversaciones que tenemos a diario. Entonces, la toma de decisiones compartidas parece ser algo nuevo y popular, novedoso en las políticas de salud hoy en día, y no es debido a la hemofilia. De hecho, la toma de decisiones compartidas data atrás décadas, y para aquellos de ustedes que están familiarizados con los escándalos de la sangre en los 80, cuando VIH, que es como yo obtuve VIH por una transfusión de sangre, me contagié de VIH. Los pacientes empezaron a aprender que había opciones, algunos productos que eran más costosos, que estaban activados viralmente, otros no, y hay un nivel diferente de riesgo. Los pacientes realmente querían participar en entender cuál es el producto que estoy tomando. No es que estoy tomando factor hemofilia, sino cuál es el producto que estoy tomando y qué se le pone a ese producto. Empezamos a trabajar en este concepto de toma de decisiones compartidas desde hace rato. Este es un artículo en Francia que básicamente barrió el mundo y fue incluido en la gestión del cuidado de la hemofilia en el mundo, y se vuelve un fundamento clave de lo que nosotros hacemos y cómo trabajamos. Tenemos una amplia historia y yo creo que ha beneficiado bien a nuestra población. Creo que ya había mencionado esto, pero la hemofilia se construye alrededor del modelo de cuidado integral. Es un modelo integrado que requiere un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, pero con el paciente justo en el centro, ¿cierto? Y el paciente es considerado no solo el sujeto de este modelo, sino también es considerado un participante central, basado en la noción que los pacientes son peritos o expertos. Tener la voluntad del paciente es clave para poder tener la adherencia y los mejores resultados de salud. Si yo no estoy de acuerdo ni entiendo por qué los doctores me estaban preguntando eso, que ponga mi brazo 4 veces a la semana, no es divertido ya recibir una inyección o una intravenosa, tratamiento IV, y se vuelve muy paciente los pacientes, y hay que optimizarlo. Y si no optimizo, estoy desgastando los recursos. Se vuelve un componente importante tanto para el uso de los recursos de la salud, al igual que poder lograr resultados óptimos. Y estuve muy contento de ver que la última edición de la
Federación Mundial de Hemofilia, sus lineamientos que salieron hace un par de años, ahora ya incluye una gran sección sobre toma de decisiones compartidas como las mejores prácticas globales. Estas guías o lineamientos son muy similares a las adoptadas y utilizadas a nivel nacional, incluido Colombia, y este es el modelo de salud que es utilizado en las visitas clínicas integrales y se promueve en la Organización Mundial de la Salud, y gastan mucho tiempo en capacitar tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud para que lo implementen. Bueno, el punto es que la toma de decisiones compartidas es una cuestión de empoderamiento del paciente. Yo debo ser dueño de mi enfermedad, nací con mi enfermedad, tal vez me muera con mi enfermedad. Si nosotros logramos la cura que está en el horizonte, tal vez no es, pero está conmigo de por vida, y mis proveedores de salud van a ser las personas con las que tengo una relación de por vida. No voy solo por una gripita. Voy a estar participando y estando involucrado con estos profesionales de la salud durante un periodo de tiempo extensivo. Y sabemos de los datos hoy en día que las decisiones compartidas ayudan a mantener a los pacientes involucrados en su cuidado, y también le dan a los pacientes la confianza en la gestión de su cuidado. Debo tomar decisiones todos los días sobre lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. La hemofilia siempre está en mi mente, a pesar de que mi tratamiento es mucho mejor de lo que era, pero también hay riesgo y debo saber cuáles actividades son adecuadas o no. Ahora tengo confianza porque tengo conocimiento y estoy educado sobre mi enfermedad, y eso ocurrió por este proceso. También sabemos que recopilamos datos para mejores resultados, pero también nos permite entender que estamos recibiendo un cuidado de salud de calidad. Cuando los pacientes participan en sus decisiones, son más adherentes a su régimen de tratamiento. Muchos de ustedes han recibido prescripciones o las han prescrito dependiendo dónde están. Tal vez no se toman toda la dosis, les falta una dosis o un día se lo saltan, considerando que yo tengo, mejor dicho, hacerme infusiones todos los días, cientos de veces durante un año. Es muy fácil que se me pase, y cuando se me pase, mi actividad de factor, mi nivel de hemorragia sube, puedo tener problemas en las articulaciones, y cada efecto de hemorragia causa daño a las articulaciones irreversible, y eso no se puede permitir. Ahora, hay algunas limitaciones para la toma de decisiones compartidas, y ya he hablado sobre un par de ellas. Entonces, primero es que requiere formación para los profesionales de la salud y para los pacientes. Si ellos no entienden cómo resolver los conflictos y controversias, si el profesional de la salud es muy paternal, y el paciente no entiende, no va a funcionar. Se necesitan las habilidades, y trabajamos con los profesionales de la salud para que puedan entender. La otra barrera que hemos encontrado en particular en una evolución de opciones de tratamiento es que los profesionales de la salud también confiesan que realmente no entienden todas las nuevas terapias y todas las nuevas opciones. Así que educar a los profesionales de la salud es realmente importante para asegurarnos que los doctores mismos se sientan cómodos, entiendan la literatura y la ciencia. Yo leo todas las mismas revistas médicas que mis doctores, así que tenemos conversaciones bastante robustas. Ellos creen que yo soy un paciente excepcional, porque bueno, eso fue lo que yo elegí y lo que quiero hacer. Pero es importante que haya el conocimiento. Esa falta de conocimiento puede conllevar a un conflicto. Y los sistemas de salud mismos a veces crean impedimentos. La gestión de tiempo dice, tienen 10 minutos por paciente, que entre, que salga, siguiente paciente, y tenemos 10 pacientes en una sola hora que vamos tratando, ¿no? Ese tipo de barreras institucionales van en contra de los resultados a largo plazo de salud. Las personas que están haciendo las métricas en los hospitales deben entender los valores de largo plazo de la inversión en el tiempo, y para poder hacer esta toma de decisiones compartidas, y deben asegurarse también que el sistema de salud, o si digamos una empresa aseguradora, que dé la codificación, la facturación y pago adecuado para esas conversaciones complejas de toma de decisiones compartidas. No es una visita rutinaria, eso ha ocurrido. De hecho, hemos podido lograr gran parte de esto en los Estados Unidos, pero requiere que el sistema de salud, el Ministerio de Salud y los hospitales, todos estén comprometidos. Y los pacientes pueden tener demasiado. Si empezamos ese proceso, tenemos que recalibrar y resincronizar o dividirlo en etapas. Tal vez todo no se puede lograr en un solo día.
Entonces, hay diferentes consideraciones para los países en desarrollo. Hay un par de papers publicados. No sé si las diapositivas van a entregárselas, pero pongo pie de página de las referencias de todo esto si la quieren leer. Pero en cuanto a los países en desarrollo, las personas dicen, no tenemos una amplia gama de tratamientos. El gobierno solo nos da un medicamento y es esto o nada. Eso no debería considerarse una limitación. Hay otras intervenciones en el conocimiento y el empoderamiento puede marcar la diferencia. Entonces, a pesar de que tal vez es prohibitivo por el costo tener todas las opciones aquí que yo tengo en Estados Unidos, y para mí también, obviamente, mi salud durante los años puede llegar a ser más de $1 millón. Afortunadamente tengo muy buena póliza de seguro, pero entender las opciones de tratamiento y cómo llegar a una decisión en particular es importante. Es un proceso útil para empoderar a los pacientes, incluso en la ausencia de la disponibilidad completa. Puede jugar un rol fantástico en la abogacía y la defensa para aquellos en el sistema de salud que quieren abogarle al gobierno que tengan una mayor adjudicación de recursos para la salud. Cuando uno está empoderado con el conocimiento y sabe cuáles son las otras opciones, de hecho, se puede utilizar este conocimiento de manera colectiva con los proveedores de salud y los pacientes trabajando con el sistema de salud para poder entregarlos. Vivir a oscuras es difícil buscar el camino hacia dónde ir. Entonces, realmente queremos entender. Y luego, la noción de adherencia. A pesar de que haya solo una opción, cuando uno entiende qué es lo que le importa al paciente y por qué el médico lo prescribió y por qué se toma la decisión de manera conjunta, ahí de hecho está personalizando el cuidado de la salud y el paciente entiende que este es el correcto para mí en este momento de mi vida y con lo que quiero lograr. Así que por favor no descarten la idea de decisiones compartidas porque su economía es diferente que otros países. No, es realmente una herramienta útil que se puede implementar en todo el mundo y en todos los países. Hay diferentes factores de éxito y espero que ustedes ya han empezado a identificarlos de lo que he mencionado hasta ahora. Primero, comunicación abierta. Tiene que haber un diálogo honesto y abierto donde las personas puedan compartir. Se necesita dos para tener una conversación y los pacientes deben sentirse cómodos. Va a tomar un tiempo para algunos pacientes llegar a ello porque si están acostumbrados al sistema paternalista, como los padres le dicen al niño qué hacer, no va a funcionar. Tal vez hay que hacerlo poco a poco, pero la comunicación abierta es el factor de éxito clave. El paciente debe sentir que pueden influenciar su decisión, que lo que ellos dicen importa. Eso es parte de la escucha activa y el doctor debe poder decir, esto fue lo que dijiste, déjame ayudarte y tener esa conexión, establecer ese puente entre lo que tú dices y lo que yo sugiero para que la conversación pueda vincularse, para sentirme empoderado y no simplemente pasar un proceso donde hay un show bonito nada más. No, es algo que realmente va a marcar una diferencia. Y lo último, que es la última parte de la charla que les quiero dar, es que ustedes deben medir las métricas y los resultados, porque es muy fácil olvidarnos qué fue lo que acordamos y cuáles eran las metas y dónde estábamos con el progreso y dónde estaba yo hace 10 años. Bueno, estaba caminando en muletas, yo tenía reemplazo de 2 rodillas, etcétera. Pasé mi niñez en una silla de ruedas. Mejor dicho, yo he visto cómo mi vida ha mejorado, pero muchos de los otros cambios tal vez son más sutiles. Digamos que poder participar en el recreo, en deportes, ir a las películas con los amigos. Entonces, poder hacer seguimiento a esas metas y aspiraciones es importante y lo podemos hacer con investigación de calidad de vida y resultados reportados por los pacientes. Entonces, esta correlación entre cuidado centrado en el paciente y resultados reportados por el paciente es fundamental. Y yo no soy un gran fanático del término resultados reportados por el paciente. Me parece muy vago el término. Debe ser la R de relevante más bien, que es resultados relevantes del paciente, porque tienen que importarme a mí como individuo que vivo con la enfermedad o con el cuidador, los padres, y realmente todo se reduce a poder integrar la recopilación de datos en el ámbito clínico como parte del proceso de toma de decisiones compartidas. Entonces, bien, hay un economista de Harvard que se llama Michael Porter y él ha publicado ampliamente sobre los conceptos de los marcos de valor y ha tratado de entender
que es el valor en la salud, ¿cierto? Él argumenta, y yo ciertamente estoy de acuerdo, que el valor en la salud es el valor creado para el paciente. Si la intervención no va a marcar una diferencia en mi vida o en mi calidad de vida, ¿para qué la hacemos? ¿Para qué le gastamos dinero? Debemos entonces entender que esté contribuyéndole valor al paciente y no simplemente hacerlo por hacer la actividad. Solo por hacer algo no quiere decir que realmente estamos logrando algo, y esto lo debemos entender. Y lo que le importa a los pacientes son resultados que realmente tengan un impacto en toda la vida. Yo soy una persona completa. Yo he pasado un 1% de mi vida sentado en una clínica al frente de un doctor, pero es el resto del 99% de mi vida que hacen quien soy, y nosotros realmente queremos entender más que las cosas que pueden contarse solo en esa visita clínica corta. De hecho, nuevamente volviendo atrás a la FDA, siempre es bueno cuando el gobierno está de acuerdo con uno, ¿no? La FDA ha ofrecido una serie larga que se llama la serie de la voz del paciente. Tuvimos un informe publicado sobre la hemofilia y los trastornos hemorrágicos, y a pesar de todos los avances, este reporte fue hace unos cuantos años nada más, después del advenimiento de las terapias modernas. Todos los avances que la FDA reconoce siguen reconociendo que hay barreras educacionales, sociales y culturales para las personas que viven con trastornos hemorrágicos. A pesar de que llevamos los trastornos hemorrágicos a una pequeña cantidad, simplemente mejoramos las tasas de hemorragia de algunas maneras que no tienen que poner su vida en hold. Yo, que vivo un poco extrañamente, no es un indicador y no hemos podido declarar que hemos resuelto el problema de hemofilia. Ya no tienes coágulos, pero puedes vivir. No, yo he adaptado mi vida para acomodarlo y poder lograrlo de esta manera. Entonces podemos ver más allá de eso, y eso es el par de artículos que están a la derecha, que yo soy coautor con otros amigos. Es que ahora debemos reconocer que hay resultados de paciente importantes que deben considerarse en paralelo con los resultados clínicos si realmente queremos entender el verdadero valor de la intervención. Entonces, la Federación Mundial de Hemofilia, y creo que se mencionó antes, y tuve el privilegio de ser presidente de la organización internacional durante 8 años, y tuvimos un voluntariado bastante bueno, y ha sido un proponente robusto de recopilación de datos. De hecho, lo han hecho por décadas. Cada vez hacen una encuesta global anual para poder comparar y entender en los países cómo está funcionando su cuidado en la salud. Pero más recientemente se ha desarrollado lo que se llama el WBDR, que es el registro de trastornos mundiales, y ahora esto es un registro mundial que provee datos clínicos estandarizados y que se armoniza con los registros nacionales en el mundo para poder analizar los resultados clínicos, buscar los eventos adversos, podamos entender cuáles son las complicaciones extrañas y otras manifestaciones, y entender cuál es la diferencia entre tratar a alguien cuando sangra o profilácticamente, cuáles son las diferencias entre las terapias, qué quiere decir que un paciente que estemos usando un producto u otro. Entonces, estos datos ya, yo creo que hay más o menos 400,000 individuos con hemofilia en el mundo. Creo que hay más o menos unos 10,000 en este registro, pero está creciendo aceleradamente, y la meta es tenerlo en todo el mundo. Se está creando un registro paralelo que está en la parte de abajo, que es el registro de terapia de genes, para complementarlo, porque esperamos que la terapia de genes pueda estar en el mercado para la hemofilia tan pronto como el segundo trimestre del próximo año. Pero entre estos dos tenemos el estudio PROBE, que yo soy el investigador principal de este estudio, pero esto es un estudio de pacientes reportados por los pacientes, resultados reportados por los pacientes, donde han validado unos nuevos resultados, una nueva herramienta de resultados reportados por el paciente que habla de los elementos que le importan al paciente, para tener un punto de vista cualitativo, no solo si estoy vivo o si estoy muerto o si tengo dificultades en 3 articulaciones en vez de 2 articulaciones, no, pero qué quiere decir vivir con hemofilia. Y en la nota de abajo es ATHAN, que es nuestro registro nacional en Estados Unidos, y queriendo decir que esto se interrelaciona con los registros nacionales hasta el punto de que el país tenga un registro nacional o local. Los instituciones y hospitales pueden participar, o puede hacerse a nivel nacional.
independientemente del paciente, se puede recopilar los datos de resultados reportados por el paciente. El estudio PROBE, que ya tiene más o menos una década, comenzó trabajando con los pacientes en 23 países para definir qué es un buen resultado de hemofilia, cuáles son esas cosas en la vida que quieren cambiar y nosotros los medimos. Entonces va más allá de lo anecdótico. Esta es mi historia personal. Esto es mi historia personal, pero también es la historia de cientos de personas más como yo que tienen hemofilia. Y esto se vuelve poderoso cuando tenemos argumentos que están basados en la evidencia y que se pueden construir estos datos. Y es útil para los pacientes también para entender que no están solos en esto, que hay otras personas como yo y esto es lo que ellos están haciendo para cambiar y mejorar su salud. Y vemos cómo la recopilación de datos y las decisiones compartidas pueden trabajar de la mano y pueden llegar a ser herramientas para este proceso. Entonces, hasta el punto que podemos estar más allá de lo anecdótico y la historia para argumentos basados en evidencia que va a ayudar no solo a la abogacía, sino también a las decisiones clínicas. Y de hecho, esa era nuestra meta. Nosotros analizamos todo el ciclo de vida del desarrollo de medicamentos y buscamos a ver si hay datos claves que podemos hacerle seguimiento en todo el ciclo de vida, desde la intervención temprana de los ensayos clínicos. Hay resultados que queremos entender hasta la autorización del mercado cuando un gobierno, un regulador o una compañía aseguradora va a aprobar un medicamento para su uso en la vida real y en esta vida real la toma de decisiones. Y aquí los resalto, la toma de decisiones compartidas, las aplicaciones clínicas y el progreso de referenciación. Entonces definimos estas métricas clave para utilizar y el instrumento PROBE que nosotros hemos desarrollado se está utilizando en estudios clínicos y en hemofilia. Así que entendemos cómo este medicamento está cambiando mi vida. No hay punto que una compañía farmacéutica desarrollar un medicamento si no va a cambiar algo que afecte mi vida. Yo creo que a veces vemos medicamentos que simplemente son intervenciones que realmente no sabemos cómo funcionan o qué es lo que hacen, pero esto nos permite, de hecho, hacerle todo el seguimiento completo y esperamos que los gobiernos y los padres entiendan que este medicamento está marcando una diferencia para poder tener mejor información para identificar el valor quizás y negociar el precio, si es el caso. Entonces voy a terminar con un par de ejemplos nada más, porque el estudio PROBE no es un concepto extraño. Lo hemos usado aquí en Colombia durante unos cuantos años y este fue un estudio que fue utilizado en Colombia en Summer Camp o un campo de verano. 25 pacientes con hemofilia moderada o severa que quisieron participar y lo que tratamos de hacer es ver si nosotros podríamos perfilar la población de pacientes, entender cuál es la línea base de la carga de la enfermedad de individuos con hemofilia en Colombia para saber exactamente qué es lo que estamos tratando de corregir y de lograr también. Entonces, en este estudio, utilizando la herramienta PROBE, nosotros de hecho pudimos concluir que 80% de los individuos con hemofilia viven con dolor agudo y esto es más que todo durante estos episodios hemorrágicos. 55% dicen tener dolor crónico, no es por episodios, está ahí siempre, en todo momento. Puede que sea artritis, puede ser sinovitis en las articulaciones, pero el dolor crónico es algo con lo que viven todos los días y no tiene que ser así si se puede prevenir o si se puede tratar. Entonces, entender el dolor, no solo la hemorragia, sino el impacto del dolor también, cómo interfiere con tu vida, cómo afecta tus decisiones de vida, es fundamentalmente importante. Casi 50% reportan dificultades con las actividades diarias, levantarse, vestirse, hacer las tareas del hogar, manejar un vehículo, ese tipo de cosas. Y más o menos un tercio requiere algún tipo de asistencia de movilidad, zapatos corregidos, tecnologías adaptivas, con férulas, también muletas, etcétera. Y en otros estudios hemos podido comparar la población general con los pacientes de hemofilia. Y estas cargas son mucho mayores en la población afectada, por supuesto. El segundo estudio que quiero resaltar, de hecho, acaban de hacer el trabajo de campo aquí en Colombia. El doctor Adolfo Ginás ha estado liderando este estudio aquí y entiendo que ya han hecho el trabajo de campo y Colombia va a ser parte del estudio y esperemos publicar los resultados, pero se llama el estudio Being Active o ser activo, y he participado con Rodolfo en este estudio. Realmente lo que estamos entendiendo es que el miedo y la ansiedad son unos grandes impulsores de las tomas de decisiones de los pacientes en sus vidas, que el miedo al dolor, el miedo al daño en las articulaciones de un evento hemorrágico,
si participo en una actividad, es una función dominante que tiene un impacto sobre mi vida. Entonces, si podemos entender esos factores emocionales y ayudar a los pacientes a entender cómo las intervenciones que se están proponiendo, la importancia de adherirse al tratamiento y de recibir el tratamiento correcto, todo eso entonces se vuelve evidencia clave que puede apoyar una toma de decisión compartida. Pero si nosotros ignoramos todos los factores sociales y emocionales, nunca vamos a llegar a ese punto. Y sabemos que 3/4 de los pacientes ajustan sus actividades o dejan de hacer por completo esas actividades debido al miedo, a la ansiedad, de algunas de las cosas que les mencioné. Yo creo que eso es muy poderoso. Y a uno se le pasa por alto si lo único que hacemos es contar la cantidad de hemorragias que se ha tenido durante un año. Yo creo que es un trabajo muy importante que nos va a permitir ayudar a seguir mejorando. Quiero asegurarme que quede claro entonces que no es el doctor o el paciente que tenga la razón, sino es una combinación de ambos. Entonces, los resultados clínicos tradicionales que ya se mencionaron y que ustedes ya tal vez están familiarizados es cuanto a la expectativa de vida, sobrevivencia, las hemorragias, todo eso se debe contar, por supuesto. Debemos saber cuáles son los resultados clínicos, pero también debemos identificar cuál es mi capacidad de individuo de vivir con hemofilia para educarme, para tener trabajo, para poder participar en la vida y en los deportes y tener una familia como nosotros. Y eso es lo que hace el estudio PROBE, que trae estos dos y los junta, y tenemos una historia muy poderosa para que los individuos entiendan por qué hacen las cosas de manera en lo clínico y también cómo se están relacionando con su propia enfermedad. Debido a que entendemos que esto es una nueva conversación, nosotros pensamos que era importante ver si podíamos describir este paradigma de una nueva manera. Nuevamente, un grupo de nosotros nos reunimos y tratamos de desarrollar algo que llamamos lograr lo inimaginable. Durante mucho tiempo me han dicho las cosas que no puedo hacer, que simplemente los quité de mi lista aspiracional y de cosas por hacer. Deberían estar allí, pero yo estoy precondicionado para decir que hay cosas que simplemente no puedo hacer, entonces no me entusiasmo para ellas. Pero si nosotros podemos pensar en equidad de la salud, hay cosas que se vuelven posibles y el tratamiento moderno nos está posibilitando eso. Así que es hora de llevar esas aspiraciones a logros realistas. Esto lo vamos a mirar aquí en una imagen empleada, pero lo que vemos en la parte superior en verde son los resultados centrados en el paciente, la forma como yo como paciente veo mi vida, que no me quiero morir rápido, quiero participar en las actividades de la vida, quiero poder hacer actividades hasta el punto que simplemente quiero tener una optimización de la salud y el bienestar como los demás. Por la parte de abajo en azul, es lo que el profesional de la salud piensa, los resultados clínicos, el compromiso de la articulación, la movilidad, la capacidad de resistir el trauma sin intervención, hasta hemostasis normal. Entonces, no es que uno esté bien o esté mal, pero cuando entendemos las dos perspectivas y cómo las metas de los pacientes y los profesionales de la salud se alinean, podemos subir esta escalera y va a mejorar esta conversación y la va a entender. Y la roja es perfeccionamiento del tratamiento, de la intervención, y no se puede llegar hasta la última etapa sin hacerlo, pero todos los pacientes del mundo deben ubicarse en esa escalera y los profesionales de la salud también deben ubicar a los pacientes y saber qué pueden lograr incrementalmente, porque a veces parece desafiante pasar de la etapa A a la Z cuando simplemente deben ir paso a paso e ir progresando. Y con esto voy a cerrar con mis mensajes para llevarse a la casa, que las tecnologías en evolución ayudan a tener un mejor cuidado centrado en el paciente, donde los pacientes están completamente informados, toman decisiones que están más alineadas con sus preferencias y sus aspiraciones, y que la meta general de la toma de decisiones compartidas es empoderar a los pacientes y entender que tienen un rol vital en su propio cuidado y en su propia toma de decisiones. Y con esto voy a cerrar con mi frase favorita. Algunos de ustedes han escuchado de Braveheart, era un revolucionario escocés en el siglo XIII. Todo hombre muere, pero no todo hombre realmente vive. Y la meta del tratamiento de hemofilia no es agregarle más años en mi vida, que esa es la meta con la que nací, pero ahora realmente añadirle vida a mis años que me quedan. Gracias. Muchísimas gracias, Mark. Sabíamos que nos iba a dar mucho para pensar
y mucho para digerir también y considerar y reflexionar. Para mí, bueno, hay muchos mensajes para llevarnos de lo que él compartió. Entre ellos, simplemente reconocer que hay una diferencia entre las metas de tratamiento y las metas de vida. Y cómo podemos llevar estas conversaciones que estamos teniendo entre los pacientes y sus médicos de cabecera y sus profesionales de salud, básicamente, para que esas metas de vida también sean incluidas y sean consideradas como parte del proceso de toma de decisiones. Yo apoyo lo que dices en la terminología, el cambio de terminología de resultados relevantes para los pacientes y lo importante que es, porque el lenguaje afecta y en la forma como vemos esos resultados en particular. Bueno, hubo mucho tema alrededor de los resultados, del por qué, también el cómo un poquito. Solo hay muy poco que podemos cubrir en solo 45 minuticos y Mark nos mostró el modelo de 3Talk y el modelo Share, pero primero que todo es un cambio de mentalidad lo que tiene que darse, ¿cierto? Y cosas de las que les quiero dejar es un enfoque que utiliza Plaintree para ayudar a cambiar esa mentalidad, ese chip. Hace unos años tenemos unos botones impresos y había uno para pacientes que dice, yo soy un experto sobre mí, y hay otro también para los doctores y los profesionales de la salud que dice, estoy escuchando. Y si aunamos estas dos cosas, soy un experto sobre mí y estoy escuchando, esto realmente es la mentalidad que nosotros buscamos cuando se trata de toma de decisiones compartidas. Importa tanto, de hecho, y solo para citar uno de los estudios adicionales que Mark no mencionó, es que los investigadores estaban analizando las preferencias de las mujeres con relación a cáncer de mama. Y en este estudio los doctores creían que 71% de los pacientes que tenían cáncer de mama dijeron que quedarse con su seno era la prioridad número uno. Pero cuando nosotros le preguntamos a los pacientes, era la posición nada más 7% para las mujeres. Entonces, si nosotros basamos estas decisiones alrededor de lo que los profesionales de la salud creen en sus mejores intenciones, en su conocimiento clínico, creen ser la mejor opción para un individuo sin considerar lo que le importa a ese individuo, realmente hay un riesgo muy alto. Y agradezco a Mark por iniciar esta conversación y ver qué más qué más está por venir con este tema de decisiones compartidas. Sí, muchas gracias. Voy a utilizar el micrófono para poder tener la traducción a ambos. Muchísimas gracias por la presentación y por la sesión. Yo tengo una pregunta sobre métricas y la pregunta tal vez tiene una respuesta sencilla o una muy difícil, Mark. La pregunta es, ¿cómo se sabe que la toma de decisiones compartidas de hecho se está dando, que se está haciendo, ¿no? Al final de la conversación, si yo fuese a crear una métrica, ¿cierto?, de satisfacción de esa transacción, de esa interacción, ¿cómo se mediría, mejor dicho, qué se pregunta, cómo se asegura que de hecho se pudo lograr esa tarea? Sí. La respuesta tal vez es un poco desafiante porque yo sí creo que la toma de decisiones compartidas es individual, mejor dicho, es poder entender las metas individuales. Entonces hay otras herramientas PRO, una se llama GoalHIM, que es trabajar con los pacientes para claramente definir cuál es la meta que quieren lograr, cuál es el siguiente paso. Y luego ese pedacito de papel puede traerse en cada uno de los escenarios clínicos para ver cuál es el progreso que se ha hecho para llegar hasta allá. Entonces, registrar las metas, registrar las aspiraciones. Algunos de los datos PRO van a reflejar eso, pero realmente se trata de asegurarnos que tomamos notas adecuadamente, que se refleje en la historia clínica y que el paciente lo tenga presente y que estén de acuerdo en cuál es esa meta que quieren lograr. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo lidiar con la perspectiva actual de lo que se denomina el e-patient? Es decir, cuando los pacientes llegan con una cantidad de información adquirida por las redes, por Wikipedia, entonces de pronto ellos traen una distorsión de esa información y presionan al médico. Entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes con algo que escuché que se llama lo que es la alfabetización en e-salud, en e-health? O sea, realmente hay que hacer como una educación de fondo para que la gente
sepa interpretar lo que está viendo en Wikipedia, en Google, en las redes sociales, y no generen o perpetúen lo que se llama la medicina defensiva de hoy en día. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho también con las ciencias sociales. Aquí hemos hablado mucho de personas, pero yo no he visto sociólogos, no he visto antropólogos aquí hablando de salud para que nos ayuden a entender cómo son nuestras personas en la comunidad. Bueno, el Internet ha traído muchos beneficios, pero también muchos retos para la sociedad, no solo en el sector salud, en todos. El concepto de doctor, yo leí tal y tal, es algo que quizás va a estar con nosotros y va a quedar con nosotros en el futuro. Yo creo que para los profesionales de la salud es importante entender que esto es un viaje, que todo no tiene que resolverse en una sola visita clínica, ¿cierto? A medida que un paciente se va sintiendo más cómodo, que los estás escuchando sobre lo que ellos quieren lograr, y se sienten cómodos de que tú entiendes la literatura y que la has leído también y que objetivamente la puedes discutir con el paciente, yo creo que se genera la confianza y reduce un poco de esa tensión, pero sí se requiere una formación en las habilidades por parte de los médicos de escucha activa y cómo poder desviar y reenfocar esas conversaciones donde deben estar. Desafortunadamente no tengo una respuesta sencilla para ti, pero yo sí creo que hay que tener en cuenta que no todo debe resolverse en ese momento exacto. Se puede empezar una conversación, tal vez desglosarla en partes más pequeñas y decir, veamos esta parte la próxima vez cuando vengas a la consulta, lo vamos a revisar, lo vamos a leer, tal vez nos ponemos tareas cada uno y lo vamos resolviendo juntos, al igual que si estuviera sentado como en una mesa de conferencia. Gracias, muchísimas gracias a todos por su tiempo.